Hoy vivimos en sociedades donde conceptos como la libertad, la justicia y la democracia son fundamentales. ¿Pero te has preguntado alguna vez de dónde provienen estas ideas? Muchas de las bases de nuestras sociedades modernas están profundamente arraigadas en las enseñanzas de los antiguos filósofos griegos. Fue en las polis griegas, como Atenas, donde surgieron las primeras formas de democracia, un sistema que influenció no solo el gobierno, sino también las leyes que hoy rigen nuestras vidas. La filosofía griega, con pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, ha moldeado nuestra comprensión de la ética, los derechos individuales y la justicia. Incluso las leyes actuales, que protegen nuestras libertades y derechos, encuentran precedentes en las ideas que estos grandes pensadores defendieron hace más de 2000 años. Su influencia no solo fue determinante para el desarrollo de las sociedades occidentales, sino que sigue vigente en los valores que hoy guían nuestras decisiones colectivas y personales. No obstante, los filósofos griegos estaban ciertamente influidos, directa o indirectamente, por otras ideologías y creencias de su época, aunque este fenómeno no siempre es evidente ni reconocido en todos los casos. La antigua Grecia, aunque tenía una identidad cultural fuerte, no estaba aislada. Era un cruce de rutas comerciales, militares y culturales entre civilizaciones del Mediterráneo, Oriente Medio y Asia. Así que, aunque los filósofos griegos no adoptaron directamente ideologías religiosas como el mitraísmo o el hinduismo, sus pensamientos y sistemas filosóficos muestran conexiones y paralelismos con ideas presentes en otras culturas, debido a estos intercambios culturales. Veamos algunos puntos clave. La expansión del Imperio persa, la cercanía de Egipto y los contactos con Fenicia y Mesopotamia facilitaron un flujo de ideas religiosas y filosóficas hacia Grecia. El mitraísmo, por ejemplo, era una religión que se originó en Persia y que fue adoptada más tarde por el Imperio romano, pero ciertos aspectos de la religión persa, como el dualismo moral del zoroastrismo, ya eran conocidos en Grecia. Es posible que ciertos filósofos griegos estuvieran familiarizados con ideas persas y las reinterpretaran dentro de su propio marco filosófico. Pitágoras viajó mucho y estuvo en contacto con culturas como la egipcia y posiblemente la babilónica. Algunas de sus ideas sobre la transmigración del alma y la estructura matemática del cosmos podrían haber sido influenciadas por filosofías orientales. Las filosofías griegas y las creencias hindúes o persas comparten ciertos temas. Por ejemplo, el concepto de un alma eterna y su destino tras la muerte es común tanto en los Vedas del hinduismo como en las enseñanzas de Platón. Platón, en sus diálogos, presenta una visión dualista del ser humano, cuerpo y alma, similar a las creencias de la reencarnación en la India. Heráclito, su doctrina del cambio constante, todo fluye, y el logos como principio unificador de todas las cosas tiene paralelismos con las ideas del dharma y el flujo continuo de la realidad en el hinduismo. Aunque no hay pruebas directas de que Heráclito estuviera influenciado por el pensamiento hindú, es posible que ideas similares estuvieran flotando en el ambiente cultural de la época. Influencias orientales en los presocráticos. Los filósofos presocráticos, como Tales, Anaximandro y Anaxímenes, mostraron una fascinación por la naturaleza y el cosmos que también estaba presente en las cosmologías de Egipto y Babilonia. Tales, por ejemplo, es famoso por haber aprendido astronomía de los babilonios. Empédocles, su teoría de los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, como los principios fundamentales del universo, tiene cierta resonancia con las antiguas cosmologías orientales, donde los elementos básicos también desempeñaban un papel central en la creación y el orden del cosmos. En épocas posteriores, cuando el Imperio romano se extendió, surgió el neoplatonismo, que tuvo influencias más evidentes de las creencias orientales. Plotino, el principal representante de esta escuela, vivió en una época en la que el sincretismo religioso era común. Muchas de sus ideas, como el concepto del uno como la fuente de todo ser, resuenan con nociones orientales de un principio divino universal, como Brahman en el hinduismo. El gnosticismo,
que floreció en el mundo helenístico, es otro ejemplo de la fusión de ideas griegas con religiones orientales. Aunque el gnosticismo se desarrolló después del periodo clásico griego, muestra cómo las ideas filosóficas griegas podían ser reinterpretadas a través de un prisma religioso oriental. Es importante señalar que, aunque podemos detectar similitudes y posibles influencias, la evidencia directa de intercambio filosófico es escasa. La falta de documentación directa no significa que no hubiera influencias, sino que las ideas probablemente fluyeron a través de medios más informales, comerciantes, viajeros, relatos orales, y a través de la reinterpretación de mitos compartidos. Además, muchos filósofos griegos pueden haber absorbido ideas orientales sin darse cuenta de su origen, reformulándolas en sus propios términos. En resumen, los filósofos griegos no estaban completamente aislados del pensamiento oriental, aunque las influencias eran sutiles y en su mayoría indirectas. Ideas similares a las de religiones como el hinduismo, el mitraísmo y las creencias persas estaban presentes en el mundo intelectual de la época, y los griegos, como cualquier otra cultura, participaron en el gran flujo de ideas a lo largo de las antiguas rutas comerciales y culturales. La antigua Grecia no solo fue la cuna de la democracia y el arte, sino también del pensamiento racional que intentó desvelar los misterios del universo. A lo largo de varios siglos, surgieron en estas tierras algunos de los pensadores más importantes de la historia. Desde los primeros filósofos de Mileto hasta los maestros del estoicismo y el epicureísmo, la filosofía griega ha dado respuestas que siguen resonando hasta nuestros días. En este vídeo, vamos a embarcarnos en un fascinante viaje a través de la filosofía griega, una de las piedras angulares del pensamiento occidental. Exploraremos las ideas que dieron forma no solo a la forma en que entendemos el mundo, sino también a los principios que guían nuestras sociedades actuales. Desde los primeros filósofos presocráticos, quienes, en lugar de recurrir a los mitos, buscaron explicaciones naturales y racionales para los fenómenos del universo, hasta las grandes escuelas filosóficas que influirían profundamente en la ética, la política y las leyes que todavía nos rigen hoy en día. El primer gran capítulo de la filosofía griega comenzó con estos presocráticos, quienes buscaban entender el origen del universo y las leyes que lo gobiernan. En este vídeo, repasaremos la evolución de la filosofía desde sus inicios hasta la llegada de Cristo, analizando cada etapa con claridad y precisión para despertar tu curiosidad y descubrir cómo el pensamiento griego sigue influyendo en nuestras vidas cotidianas. Tales de Mileto, 624 a 546 a.C., Tales es considerado el primer filósofo occidental. Su principal contribución fue la idea de que el agua es el principio fundamental de todas las cosas. Tales también fue pionero en el intento de comprender el mundo de forma racional y matemática. Frases más destacadas. El agua es el principio de todas las cosas. Tales propuso que el agua es la base de toda la creación. Un concepto que refleja su interés en encontrar un único principio unificador en la naturaleza. La cosa más difícil es conocerse a uno mismo, la más fácil, criticar a los demás. En esta frase, Tales sugiere la importancia de la introspección para alcanzar el verdadero conocimiento. Un tema recurrente en la filosofía griega, muchas palabras no son signo de mucha sabiduría. Aquí se subraya que la verdadera sabiduría no radica en hablar mucho, sino en hablar con contenido y reflexión. La esperanza es el único bien común a todos los hombres, aquellos que lo han perdido todo. Tales destaca el valor universal de la esperanza como un motor de la existencia humana. La felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento, en el saber. Tales une dos conceptos fundamentales, el bienestar físico y el conocimiento, como base de una vida plena. A 546 a.C., discípulo de Tales, Anaximandro introdujo la idea del apeiron, un principio indefinido e infinito del cual se originan todas las cosas. También fue pionero en cartografía y astronomía, y se le atribuye una de las primeras teorías de la evolución. Frases más destacadas: el apeiron es el origen de todo. Anaximandro consideraba que el apeiron, algo indeterminado y eterno,
era la fuente primaria de todo lo que existe, las cosas perecen en aquello de lo que han nacido, según la necesidad. Anaximandro creía que todo lo que existe debe retornar a su origen, un ciclo natural regido por una especie de ley universal, lo indefinido es eterno e indestructible. El apeiron, para Anaximandro, era inmortal y nunca perecía, a diferencia de las cosas que nacen y mueren en el mundo sensible, la Tierra flota libre en el espacio. Anaximandro fue uno de los primeros en teorizar que la Tierra no necesita de ningún soporte físico, un pensamiento innovador para su época, todo surge de lo ilimitado y a ello retorna. Aquí se refiere al ciclo continuo de creación y destrucción, un concepto clave en su visión del universo. Heráclito de Éfeso, 535 a 475 a.C., Heráclito es famoso por su doctrina del cambio constante, representada en su frase, todo fluye. Defendió que el conflicto entre opuestos es la base de toda realidad y que la lucha de contrarios genera armonía. Frases más destacadas: nadie se baña dos veces en el mismo río. Esta metáfora encapsula la idea de que todo está en constante cambio, tanto en el río como en la persona que se baña. El conflicto es el padre de todas las cosas, para Heráclito. La lucha de opuestos es lo que genera el movimiento y la creación. Todo fluye, la realidad está en constante transformación. Nada permanece igual, la armonía invisible es más fuerte que la visible. Heráclito sugería que los equilibrios ocultos y sutiles en el universo son más poderosos que lo que podemos percibir con los sentidos. El carácter es el destino. Heráclito veía el destino como algo determinado por la naturaleza y el comportamiento del individuo. Periodo clásico, siglo V, 4 a.C. El siguiente gran periodo de la filosofía griega se centra en Atenas, donde pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles cambiaron el enfoque hacia el ser humano, la ética, la política y la búsqueda de la verdad mediante el conocimiento. Sócrates no dejó escritos propios, pero sus enseñanzas se transmiten a través de los diálogos de Platón. Su método, la mayéutica, consistía en hacer preguntas para guiar a sus interlocutores hacia el conocimiento. Creía que la virtud era sinónimo de conocimiento. Frases más destacadas: solo sé que no sé nada. Sócrates afirmaba que la verdadera sabiduría comienza reconociendo la propia ignorancia. La vida no examinada no merece ser vivida. Para Sócrates, una vida sin reflexión carece de valor, pues el conocimiento de uno mismo es fundamental. Conócete a ti mismo. Esta exhortación nos invita a la autoexploración como vía para alcanzar la sabiduría. El conocimiento comienza en el asombro. Sócrates defendía que la curiosidad es el primer paso para descubrir la verdad. Prefiero el conocimiento a la riqueza, porque ésta es transitoria, mientras que lo otro es eterno. Sócrates valoraba el saber por encima de los bienes materiales, ya que el conocimiento es imperecedero. Platón, 427 a 347 a.C., discípulo de Sócrates, desarrolló la teoría de las ideas o formas, donde sostenía que el mundo sensible es solo una copia imperfecta del mundo ideal. Su obra más influyente es La República, donde expone su visión de la justicia y el gobierno ideal. Frases más destacadas: el alma del hombre es inmortal e imperecedera. Platón defendía la inmortalidad del alma, afirmando que existía antes de nacer y continúa después de la muerte. El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es ser gobernados por personas peores que ellos mismos. Aquí Platón expresa la importancia de la participación política como un deber cívico. Conocerse a sí mismo es el principio de toda sabiduría. Al igual que Sócrates, Platón subrayaba la autoexploración como base del conocimiento. La necesidad es la madre de la invención. Platón sugiere que las adversidades estimulan la creatividad humana. El amor es una grave enfermedad mental. Esta frase refleja las complejidades de las emociones humanas que Platón estudió en su obra El banquete. Aristóteles, 384 a 322 a.C., discípulo de Platón y tutor de Alejandro Magno, Aristóteles fundó el Liceo en Atenas y desarrolló una filosofía más empírica y práctica que su maestro.
Rechazó la teoría de las ideas de Platón, proponiendo que el conocimiento surge a partir de la experiencia sensible. Sus obras abarcan la lógica, ética, política, biología y metafísica, y ha sido una influencia clave en el pensamiento occidental durante siglos. Frases más destacadas: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Aristóteles subraya la importancia de la práctica y la repetición como la clave para alcanzar la virtud y la excelencia en cualquier campo de la vida. El hombre es un animal político. Aristóteles consideraba que los seres humanos están naturalmente inclinados a vivir en comunidad, y que la política es una parte esencial de la vida en sociedad. La virtud es el justo medio entre dos extremos viciosos. En su Ética Nicomáquea, Aristóteles define la virtud como el equilibrio entre el exceso y el defecto. Promoviendo la moderación en todas las acciones humanas, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Aristóteles enfatiza que la duda y la reflexión son características de un verdadero sabio, en contraste con la certeza infundada del ignorante. El placer en el trabajo pone perfección en la obra, para Aristóteles. El disfrute en lo que hacemos es lo que conduce a la maestría y a la perfección en cualquier tipo de actividad. Periodo helenístico. Siglo IV, siglo II a.C., con la expansión del imperio de Alejandro Magno, la cultura griega se extendió por gran parte del mundo antiguo. Tras la muerte de Alejandro, surgieron nuevas corrientes filosóficas que se enfocaban en la búsqueda de la felicidad personal y la serenidad interior en un mundo de inestabilidad política. Epicuro. 341 a 270 a.C., fundó el epicureísmo, una filosofía centrada en la búsqueda del placer, pero entendido como la ausencia de dolor físico, aponía, y mental, ataraxia. Epicuro creía que la felicidad se alcanzaba mediante una vida simple y la amistad, lejos del miedo a los dioses o a la muerte. Frases más destacadas: el hombre que no se contenta con poco, nunca se contenta con nada. Epicuro subraya que la felicidad no depende de la riqueza o los lujos, sino de saber estar satisfecho con lo necesario. La muerte no es nada para nosotros, porque cuando somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. Epicuro ofrece una perspectiva liberadora sobre la muerte, negando que debamos temerla, pues no la experimentaremos. Es imposible vivir placenteramente sin vivir con prudencia, honor y justicia. Epicuro conecta el placer con una vida ética, sugiriendo que la moralidad es esencial para alcanzar una vida placentera. El placer es el principio y el fin de una vida feliz. Para Epicuro, todo acto debe buscar el placer como meta, pero siempre entendido como ausencia de sufrimiento. No es la riqueza lo que hace al hombre feliz, sino la tranquilidad y el desprendimiento. Epicuro propone que la verdadera felicidad proviene de la serenidad y el desapego de los bienes materiales. Zenón de Citio, 334 a 262 a.C., fue el fundador del estoicismo, una escuela filosófica que sostenía que la felicidad se alcanza viviendo de acuerdo con la naturaleza y aceptando el destino con serenidad. Los estoicos creían en la autosuficiencia, la virtud y el autocontrol como caminos hacia la tranquilidad interior. Frases más destacadas: el objetivo de la vida es vivir de acuerdo con la naturaleza. Zenón afirmaba que para alcanzar la virtud, debemos alinearnos con el orden natural del universo. La felicidad no consiste en obtener deseos, sino en no desear nada. Para los estoicos, la verdadera paz surge del desapego, no de la acumulación de deseos o posesiones. El hombre sabio es libre, el ignorante es esclavo. Zenón definía la libertad no como la ausencia de restricciones físicas, sino como el control sobre los propios pensamientos y emociones. No busques que todo suceda como deseas, sino desea que todo suceda como sucede, y vivirás una vida serena. Esta máxima estoica refleja la aceptación del destino, una enseñanza central en la filosofía de Zenón. El placer es un bien falso, la virtud es el único bien verdadero. Zenón, en contraste con Epicuro, afirmaba que la virtud es el bien supremo, y que los placeres sensuales son distracciones. Marco Aurelio,
121 a 180 a.C., emperador de Roma y seguidor del estoicismo. Marco Aurelio fue uno de los últimos grandes representantes de esta escuela. En su obra Meditaciones, reflexiona sobre la vida, la muerte y la virtud desde una perspectiva personal. Frases más destacadas: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio enfatiza que la manera en que pensamos y percibimos el mundo define nuestra felicidad. Acepta todo lo que te ocurra, incluso si parece doloroso, porque lo que te trae el destino es parte del orden natural. El emperador insta a aceptar el destino, sean cuales sean las circunstancias, como parte de un plan mayor. El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta frase ilustra la mentalidad estoica de aprovechar los obstáculos como oportunidades de crecimiento. No es la muerte lo que debes temer, sino el no empezar a vivir de verdad. Marco Aurelio invita a vivir con propósito y no desperdiciar la vida en cosas triviales. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Con esta metáfora, Marco Aurelio destaca la interconexión entre el individuo y la sociedad, sugiriendo que el bien común debe prevalecer. Conclusión del vídeo: las enseñanzas de estos grandes filósofos griegos han modelado la manera en que entendemos el mundo, la política, la ética y nuestras relaciones humanas. Aunque cada pensador ofreció perspectivas únicas, todos compartían una misma búsqueda: entender el lugar del ser humano en el cosmos y cómo llevar una vida plena y virtuosa. Hoy, estas reflexiones siguen resonando, guiándonos hacia una existencia más sabia y consciente. Si te ha gustado este vídeo, y te ha inspirado a reflexionar sobre el conocimiento y la conexión entre las antiguas filosofías y el mundo actual, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas exploraciones. Dale un like si te ha gustado, y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el siguiente capítulo de este fascinante viaje.